amigos, hoy por fin nos vamos a hablar de uno de los temas más discutidos sobre China y estamos un poco nerviosos por ello. Sí, llevábamos tiempo planeando este vídeo y hace unos días me decidí a dar el paso cuando me encontré con una entrevista muy interesante que llevaba el título de La democracia china, el 5G de las democracias. La entrevista en cuestión fue publicada en la versión en inglés de China Global Television Network, un medio de comunicación estatal de China. Y aunque apenas ha tenido eco, me parece que resume muy bien las claves del punto de vista de parte de la élite política china y de sus intelectuales sobre la cuestión de la democracia. Así que hemos pensado repasar dichas claves y elaborarlas apoyándonos en otras fuentes para hacer un poco de abogados del diablo, por así decirlo, y trasladaros una visión de la política china desde sus propios fundamentos intelectuales y no desde los que dominan en Occidente. Eso quiere decir que nosotros no apoyamos necesariamente las ideas planteadas en este vídeo. Y además, tampoco tenemos ninguna conexión con el gobierno chino ni con los medios del Estado. Eso es, y al contrario de lo que ocurre con muchos medios de masas occidentales que se financian con dinero procedente de la banca, de grandes empresas y de algunas fundaciones con una clara inclinación anti-China, Lele y yo somos 100% independientes y lo que os vamos a contar aquí lo hemos escrito ella y yo y nadie más. Nuestro objetivo es simplemente ofreceros una perspectiva alternativa para que reflexionemos, para que cada uno saque sus propias conclusiones y para que discutamos sobre ello. Bueno, el ruido de fondo que escucháis son las cigarras, que en esta temporada del año están a tope. Y otra cosa que vais a notar a lo largo del vídeo es que yo voy a sudar un montón y voy a acabar con la camiseta de otro color. Pero me da igual que algunos penséis que soy un cerdo sudoroso, porque para nosotros lo más importante es salir a la calle y enseñaros cómo es China, cueste lo que cueste. En primer lugar, vamos a presentar al protagonista de la entrevista que hemos mencionado antes y que se llama Zhang Weiwei. Este señor es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Fudan, una de las más prestigiosas del país, y además es un defensor del llamado modelo chino. Cursó estudios de máster y doctorado en la Universidad de Ginebra, ha publicado libros y cantidad de artículos en chino y en inglés, y como curiosidad fue intérprete de máximos líderes como Deng Xiaoping, así que podemos decir que es un tío que sabe de lo suyo y que además conoce bien el mundo occidental. Al explicar las diferencias básicas del llamado modelo chino de democracia, Zhang Weiwei habla de sus fundamentos filosóficos y sostiene que, a diferencia del modelo occidental, busca la verdad en los hechos y no en los dogmas. Eso es, él piensa que en Occidente existe una especie de fundamentalismo de la democracia que antepone los ideales a la realidad, mientras que en China se da más importancia a los hechos y a lo que verdaderamente satisface las demandas de la población. Es decir, hace hincapié en el espíritu materialista y pragmático de la mentalidad china, cuyas raíces se remontan a mucho antes de la llegada al poder del Partido Comunista de China. Cuando estaba estudiando para mi tesis me di cuenta de que en la antigua China la legitimidad de los máximos líderes estaba estrechamente ligada a su capacidad para propiciar buenas cosechas, lo cual a su vez dependía enormemente del clima, que se les antojaba en gran medida impredecible. Pero se suponía que el emperador, el hijo del cielo, tenía la capacidad de favorecer la armonía en la naturaleza si cumplía a rajatabla con sus ritos y ceremonias de culto a las fuerzas del cosmos y a los antepasados. Y estos ritos, entre los que había una gran variedad, eran entendidos como un método para salvaguardar el orden natural y también la economía. Por eso, cuando llegaba una catástrofe, como por ejemplo una gran inundación o una sequía y se perdían las cosechas, gran parte del pueblo pensaba que era culpa del emperador por no haber hecho correctamente su trabajo. Y esto era muy peligroso para él, porque en la historia de China, algunos emperadores perdieron su poder de esta forma. Obviamente, con el avance del conocimiento científico, la metodología de esta forma de legitimidad cambió, pero su lógica de fondo se ha mantenido. Y en estos momentos se puede decir que en lugar del emperador y sus altos funcionarios tenemos al presidente y a los altos cargos del Partido Comunista de China, y en lugar de las fuerzas naturales nos encontramos principalmente a las fuerzas del mercado, que son controladas y dirigidas hacia los intereses del pueblo a través de unas buenas dosis de economía planificada, pero también favoreciendo la iniciativa privada. O sea, en lo fundamental se trata de que los líderes políticos sean capaces de favorecer buenas cosechas para todos, y la larga tradición de China dice que mientras se satisfaga esa demanda de la población será
será mucho más fácil mantener la armonía social y política. Así pues, como planteaba Deng Xiaoping al defender las reformas de los años 80, da igual el color de los dogmas y las teorías que haya detrás mientras el sistema funcione y la mayoría de la población disfrute de la prosperidad, el orden y la paz. Tres aspectos que también ocupaban un lugar fundamental en el pensamiento confuciano. Hay un búfalo de agua, vamos a ver si me puedo acercar, aunque el dueño me ha dicho que el búfalo no me va a dejar. Nah, son animales muy mansos, esta es una hembra y es muy maja. Fijaos qué a gusto se baña en el río. Da un poco de envidia, ¿eh? Otra clave importante de este modelo es la experimentación, porque en lugar de aplicar una doctrina o una fórmula para todo el país, el modelo chino prefiere que antes se hagan pequeñas pruebas para ver si funcionan. Eso es, al contrario de lo que os cuentan en algunos medios, en China el gobierno central no es una máquina despótica que impone sus medidas por todo su territorio y al margen de los intereses de los ciudadanos, sino que va probando diferentes proyectos en diferentes ciudades o zonas del país y luego aplica a escala nacional aquellos que dan los mejores resultados. De hecho, buena parte del llamado milagro chino se construyó a través de este método de experimentación que despegó con las famosas zonas económicas especiales y cuyas medidas de éxito ya están funcionando en gran parte del país. Y algunos pensaréis, ¿pero qué tiene que ver la economía con la democracia? Bueno, pues esta es otra de las diferencias fundamentales del modelo chino, porque este entiende que la demanda principal de los ciudadanos chinos, lo que ellos exigen a sus líderes es, en primer lugar, mejorar el bienestar material de todos. Es decir, tener un trabajo, poder poner en marcha un negocio, poder comer y tener acceso a los bienes y servicios básicos, tener acceso a la vivienda, a la educación, a la sanidad, etcétera, etcétera. Necesidades que quizás en algunos países occidentales ya hemos superado, pero que siguen siendo vitales para mantener la estabilidad política en muchos países en desarrollo. Además, no hay que olvidar que estos son derechos básicos que constan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque a veces en Occidente nos olvidamos un poco de estos derechos y damos prioridad a otros, pero bueno, de eso ya nos ocuparemos en otro vídeo. Según Zhang Weiwei, el problema de muchos países en desarrollo que no consiguen mejorar es que han caído en la trampa del fundamentalismo democrático y de mercado. Eso es, y esta es una tesis muy importante dentro de las ideas políticas dominantes en China. Aquí hay intelectuales que sostienen que los países que se democratizan siguiendo los modelos occidentales antes de desarrollar su economía tienen un mayor riesgo de acabar fracasando a la hora de cumplir con las necesidades básicas de la población. Y la verdad es que hay unos cuantos casos en el mundo que encajan con este planteamiento. Zhang Weiwei no profundiza en ello porque sabe que está hablando frente a una audiencia occidental y los chinos generalmente para eso son bastante diplomáticos. Pero lamentablemente la verdad es que al democratizar un país en desarrollo y al facilitar la libertad de reunión y de formación de partidos, existe un alto riesgo de que estos sean apoyados o financiados por intereses económicos extranjeros que quizás no se preocupen tanto por el bienestar de los ciudadanos del país. Es decir, la democratización, tal y como la plantean ciertas potencias occidentales, implica la apertura de una ventana legal por la que otros países o sus grandes empresas pueden obtener grandes beneficios sobornando o comprando a los líderes políticos locales. Y del gobierno chino se pueden decir muchas cosas malas, por supuesto, pero hay que admitir que está muy comprometido con la defensa de su soberanía, porque China es un país verdaderamente soberano, de los que ya no quedan tantos, y no está nada dispuesto a dejar que otros países interfieran en sus asuntos para beneficio de sus propios intereses. Otra de las cosas que comenta Zhang Weiwei es que la experiencia de China con el sistema multipartidista fue un desastre. Claro, porque el periodo comprendido entre la caída del imperio y la llegada al poder del Partido Comunista de China, en el que llegó a haber elecciones nacionales, fue un periodo de incesantes conflictos internos y atrocidades que dividieron y por poco desintegraron a un país asediado por la amenaza del colonialismo occidental y japonés. Pero Zhang Weiwei también reconoce que el modelo soviético que se implantó después tampoco dio muy buenos resultados más allá de los primeros años de la década de los 50, tras los cuales, como bien sabréis, llegaron los desastres asociados al gran salto adelante. Bueno, muy bien, pero ¿cómo podemos los chinos participar hoy en día en la toma de decisiones políticas? Bueno, pues para responder a esta pregunta, nuestro experto en relaciones internacionales pone el ejemplo de Trump y nos recuerda cómo después de haber sido elegido presidente y en el marco de la guerra comercial con China, ha ido tomando decisiones que más tarde ha consultado con las grandes empresas, con los llamados think tanks, etcétera, etcétera. O sea, para él el caso de Trump demuestra cómo la democracia americana, más allá del momento de votar
cada 4 años no tiene mecanismos demasiado efectivos para controlar a sus presidentes. Mientras que en China esto funciona al revés. Primero se pregunta a las empresas, a los líderes de opinión, que también los hay en este país y cuentan con algunos canales para lanzar sus propuestas, y también se hacen encuestas en las que la ciudadanía expresa su punto de vista. De modo que, según Chang, el nivel de participación de la ciudadanía china en la toma de decisiones es mayor y los resultados son más satisfactorios. Pero bueno, todo esto es muy abstracto. ¿Cómo son esas consultas realmente? Pues, por ejemplo, ahora mismo en la página web de la Asamblea Popular Nacional hay en marcha unas cuantas consultas legislativas para los ciudadanos y todo el mundo puede participar en ellas, incluido yo si soy capaz de entenderlas en mandarín, porque no piden un carné de identidad para ello. Y entre estas consultas hay una sobre la ley de matrimonio, otra para las herencias, otra para la prevención de la contaminación por residuos sólidos, para la protección de los bosques, para la seguridad en Internet o para la gestión inmobiliaria. Además, también se pregunta a los expertos en cada área y luego se publican los resultados. ¿Y qué hay de los mecanismos de elección? ¿Qué pasa, que los chinos no pueden elegir a sus líderes? Bueno, pues aunque Chang no lo explica en la entrevista, la verdad es que en China sí se celebran elecciones para los representantes locales y pueden ser bastante democráticas en el nivel micro, por así decirlo. Por ejemplo, las aldeas en los pueblos, las elecciones pueden ser bastante parecidas a las de las llamadas democracias liberales. Pero con la diferencia de que luego son esos líderes de base y no los ciudadanos los que eligen a los representantes del nivel superior. Y así sucesivamente hasta las más altas instancias, como el Comité Permanente del Buró Político, que está formado por 7 miembros. Además hay que tener en cuenta el lado meritocrático del sistema, que da prioridad a los candidatos con más experiencia y con mejores resultados de gestión. Así pues, desde un punto de vista formal, dada la complejidad de los procedimientos de elección, de los mecanismos de participación y de las normas a las que están sujetos los miembros del partido, que son mucho más estrictas que las del resto de los ciudadanos, es bastante arriesgado reducir a China a una simple dictadura y decir que un solo individuo o un pequeño grupo tiene todo el poder y puede ejercerlo sin ningún tipo de límite y al margen de las demandas de los ciudadanos. Y sí, es verdad que pueden producirse graves irregularidades en muchos de estos procedimientos y leyes y que en según qué cuestiones no haya una verdadera separación de poderes. Pero esto también ocurre en las democracias liberales y no por ello vamos al extremo de despreciar todas las normas que hemos creado. Sin embargo, el propio Mao defendió la idea de la dictadura del proletariado o la dictadura democrática popular como alternativa a la dictadura de la burguesía. Término que el marxismo solía utilizar para referirse a la verdadera cara de las democracias liberales. Al mismo tiempo, hay personas que esperan que las elecciones de China se parezcan más a las de Occidente en el futuro. Pero Zhang Weiwei no lo ve así. Sí, porque según este intelectual, China ya cuenta con una democracia más avanzada y no necesita que haya elecciones directas para elegir a los máximos representantes, porque cuenta con métodos más efectivos para trasladarles las demandas de los ciudadanos e implementarlas. Además, según Zhang Weiwei, el gobierno chino es más cauteloso y suele lanzar varias rondas de consultas antes de tomar decisiones importantes. Eso es, y así se supone que se pueden evitar grandes crisis como por ejemplo la del Brexit, la cual fue detonada por un referéndum que seguramente daría resultados diferentes en estos momentos y que según nuestro experto podría convertir a la Gran Bretaña en la Pequeña Bretaña. ¿Y qué pasa con el Partido Comunista de China? ¿Qué nos dice Zhang Weiwei sobre todo el poder que tiene? Bien, pues para él la clave para entender su posición privilegiada radica en la historia y las particularidades del Estado chino, que desde su punto de vista no es un Estado-nación, sino un Estado-civilización que ha pasado la mayor parte de su historia bajo lo que él llama una entidad de gobierno unificada. Además, según este intelectual, el Partido Comunista de China no es tanto un partido en el sentido occidental de la palabra, sino una institución política que para los chinos supone algo tan fundamental como lo es la Constitución para los estadounidenses. De hecho, si es verdad, como dicen algunos, que China ya no es realmente comunista y que gran parte de su éxito se debe a la aplicación de la economía de mercado, se supone que las personas de derechas también tendrán un sitio en él. Y además, hoy en día puedes ser miembro del partido y ser muy conservador en cuanto a cuestiones como el matrimonio homosexual o todo lo contrario. En realidad yo creo que aunque en el pasado no fue así, hoy en día sí se puede decir que el Partido Comunista de China es en sí mismo una especie de marco político bastante amplio en el sentido ideológico. Aunque también es verdad que a los miembros que ejercen cargos de responsabilidad no se les permite que hagan muestras públicas de asuntos que en China se consideran privados como las creencias religiosas. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Qué os parecen las ideas de Zhang Weiwei?
Y si queréis que hagamos más vídeos como este, en los que invertimos muchas horas de trabajo entre investigación, grabación, edición y demás, es muy importante que nos animéis dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida, o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, sé que en Occidente a muchas personas al pensar en China les vienen a la cabeza ideas como dictadura, autoritarismo, totalitarismo, falta de derechos y libertades, opresión, etc. Porque estos son términos que nuestra prensa utiliza continuamente para referirse a este país. Pero para mí lo realmente interesante no es si estos términos son aplicables o no, sino la propia postura de los chinos al respecto. Y en estos momentos la mayoría de los indicadores nacionales y extranjeros apuntan a que hay un nivel bastante alto de satisfacción hacia el sistema político. Además, los que vivimos aquí sabemos que en la mayor parte de China no hay un ambiente de rebelión contra el gobierno. Y da igual cuánto control tengan los líderes, porque si la gente está descontenta, se nota. Ahora bien, si vienes a este país con la mentalidad y el discurso político dominante en Occidente y quieres convencer a los chinos de que su sistema es incorrecto o malvado, tienes que tener en cuenta que a muchos chinos les repatea escuchar a un occidental dándoles lecciones de democracia y derechos humanos. Porque nosotros a lo mejor nos hemos olvidado de ello, pero los chinos todavía se acuerdan muy bien de las barbaridades que hicieron los países occidentales al intentar colonizar China. Y aunque la mayoría no te lo dirá a la cara, conviene no perder de vista que desde su perspectiva, argumentes como argumentes, al final la conclusión se resume en una sola palabra: hipocresía.